Aquí nuevamente. Vamos con la clase de hoy que se llama Nuevo Nacimiento. Es la clase número 9, pero apenas vamos a hablar del nuevo nacimiento. Os es necesario nacer de nuevo. Y rápidamente, para aprovechar el tiempo, quiero que vayamos al libro de Juan, capítulo 3. Juan, capítulo 3. Quiero recordarle que esta escuela tiene dos focos o tiene dos objetivos. Número uno, que Dios pueda ministrar su corazón, que Dios pueda ministrar su vida. Y número dos, que algo de este material pueda servirle para que usted pueda trabajar con las personas nuevas o con su congregación o con su liderazgo. Amén. Eh, ¿Por qué se llama Escuela del Espíritu? Se llama Escuela del Espíritu porque tiene que ver todo con Él, tiene que ver con la relación con Él. De pronto no vamos a tocar temas de Él como sus dones, como sus maneras, su forma de desarrollar cosas, pero sí cómo, cómo prepararse para Él, cómo abrir mi corazón a Él. Porque puedo estudiar muchas cosas acerca del Espíritu Santo, pero si yo no estoy preparado para Él, solamente va a ser conocimiento. En todos estos temas que hemos visto en las semanas anteriores, nos hemos dado cuenta que hay muchas cosas dentro de nuestro corazón y nuestra vida que no permiten, escúcheme, que el Señor pueda moverse con libertad. Pueda que tengas el Espíritu Santo, pero no va a poder moverse con libertad porque posiblemente va a estar contristado, va a estar enojado, va a estar entristecido, va a estar resistido. En muchos corazones cristianos el Espíritu Santo está así, porque su casa no está libre, porque su casa tiene obstáculos. En el último tema que vimos, estuvimos hablando de perdonar, tuvimos una administración, estuvimos limpiando nuestro corazón. Ahora sí, vemos el tema del Espíritu Santo. Amén. Juan capítulo 3 dice lo siguiente. Por favor, tenga su Biblia abierta para que me sigan la lectura. La Biblia dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto os digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Escuche, ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondiendo Jesús, le dijo, de cierto te digo que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. En el versículo 9, Nicodemo le dice, ¿cómo puede hacerse esto? Y el versículo 10, el Señor Jesús le responde y le dice, tú eres maestro y no sabes estas cosas. Quiero empezar diciendo que la charla que tiene Jesús con Nicodemo se da por una sencilla razón. ¿Cuál es la primera razón por la que se da esta charla? Porque Nicodemo tenía muchísimo conocimiento. ¿Qué dice la Biblia? Que era un principal. Diga ya en casa, por favor. Conocimiento sin presencia, conocimiento sin poder, conocimiento sin autenticidad, conocimiento sin ser testigo, sin tener expresión del Espíritu Santo. Nicodemo me relata como una persona que sabe mucha palabra de Dios. Nicodemo me relata como aquel que se preparó para tener conocimiento y conocimiento y conocimiento. Pero tuvo una gran sorpresa cuando se dio cuenta que apareció alguien que tenía también conocimiento, pero no solo conocimiento, sino que tenía poder de Dios.
y empezó a hacer unas obras impresionantes. Y Nicodemo viene de noche y lo busca y le dice, yo sé que tú has venido del maestro porque tienes unas características que no tenemos muchos. Muchos hablamos, pero muchos no podemos hacer que pase lo que estamos hablando. Nadie puede hacer las señales que tú haces. Hay un paso más allá del conocimiento. Hay un paso más allá y es ver a Dios en acción, ver el Espíritu Santo en acción. Y cuando Jesús se da cuenta de su intención, le habla al grano y le dice, Nicodemo, tú tienes que nacer de nuevo. Cualquiera en su época diría que que Nicodemo ya había nacido de nuevo. Cualquiera en su época diría que Nicodemo ya tenía el cielo ganado por tanto conocimiento que tenía en su mente. Y Jesús lo aterriza en una realidad y le dice, no, Nicodemo, tienes que nacer de agua y tienes que nacer de espíritu. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Y lo confronta con su realidad. Jesús lo confronta y le dice, es que tú sabes palabra, tú sabes mucho, tú eres maestro y no sabías estas cosas. Tú eres un hijo de Dios de tantos años y no sabías estas cosas. Y Dios lanza dos verdades que vamos a ver esta mañana, tan impresionantes, que parte su vida en dos. Jesús le dice a Nicodemo, tienes que nacer del Espíritu, tienes que nacer del Espíritu. Usted se preguntará, pastor, es que esta clase es para nuevos. Ok, pero es que no, es imposible, escúchame, es imposible que vayas un paso más allá, que entiendas la palabra, que entiendas la vida de Dios, que entiendas los dones del Espíritu Santo, que entiendas el mundo espiritual. Es imposible que venzas el pecado, es imposible que puedas darle pie a situaciones que tienes, que puedas hacerle frente a situaciones. Es imposible asumir los desafíos que tienes por delante sin el Espíritu Santo. Por eso, antes de hablarte del nuevo nacimiento, tengo que decirte, necesitamos asegurarnos de que ese corazón que me está escuchando al otro lado esté completamente limpio, que ese corazón que me está escuchando al otro lado esté completamente listo, dispuesto para el Espíritu Santo. La palabra de Dios dice, no eches las perlas a los cerdos. No puedes disipular un muerto. Siento una presencia de Dios acá. No puedes tomar a una persona y darle mucha cantidad de información, información, sin que tú te hayas dado cuenta que el Espíritu Santo ya tiene una libertad en él. Hay una gran diferencia entre que llenes una cabeza de oración, de conocimiento, y que llenes un corazón de su presencia. O usted debería escribir esas frases. Hay una gran diferencia entre llenar una cabeza de conocimiento y llenar un corazón de su presencia. Cuando tocas el corazón de la gente, cuando le enseñas que el Espíritu Santo vive allí, entonces el próximo versículo que les enseñes tendrá un impacto en sus vidas. No eches tus perlas a los cerdos. No quieras disipular un muerto. No va a cambiar. No va a crecer. Tenemos gente años y años en las iglesias luchando con los mismos pecados, con las mismas situaciones, con los mismos temores, porque nunca has permitido que ellos peleen la vida con el Espíritu Santo de Dios al lado. Lo están haciendo por conocimiento. Son Nicodemos del 2024. Son Nicodemos con su cabeza llena de teología, con su cabeza llena de palabra, pero sin la vivencia del Señor. Les puedes enseñar a adorar, a cantar, a levantar un cántico nuevo. Les puedes enseñar a hablar en lenguas, pero sin la vivencia del Espíritu Santo. Cuando tú no has perdonado a tu prójimo, cuando te quedas enganchado en un rencor, cuando te quedas enganchado en un odio, cuando te quedas enganchado con una persona, te estás perdiendo lo más maravilloso de la vida, que es tener la paz y la tranquilidad del Espíritu Santo. No puedes ir más adelante. No puedes ir más adelante. Si lees la Biblia con rencor, escribe eso. Si lees la palabra con rencor, no la vas a entender. Si lees la Biblia con un corazón
triste, agitado, con situaciones difíciles, no la vas a entender. Puedes tener el conocimiento, pero no la vida y no el espíritu. Juan capítulo 6, versículo 63 dice lo siguiente, que las palabras que os he hablado son espíritu y son vida. Hay dos Biblias. Está la Biblia que tiene el mero conocimiento, pero está la santa palabra de Dios, que es la que trae revelación, que es la que trae impacto, que es la que cambia. Después de esa corta introducción, quiero decirte que Nicodemo fue transformado ese día, porque le dijiste al Señor, ¿yo cómo voy a hacer eso? Y Jesús le refiere una palabra tan fuerte y le dice, Nicodemo, lo que es nacido de la carne es carne, lo que es nacido del espíritu es espíritu. Nicodemo, Nicodemo, hay que nacer del espíritu y hay que nacer del agua. Así como tú tienes dos piernas, si te faltase una pierna no caminarías igual. Así tiene que ser de unido, escúchame, la palabra y el espíritu. La palabra y el espíritu son las dos piernas del cristiano. La palabra y el espíritu son dos fundamentos. Si tú tienes solamente palabra y no hay una libertad con el Espíritu Santo, tu caminar no es correcto. Si tú tienes solamente espíritu pero no tienes palabra, tu caminar no es correcto. Ahora en el Nuevo Testamento, en el nuevo nacimiento, perdón, la palabra de Dios dice que necesitas el agua y el espíritu. ¿Qué haces tú con el agua? ¿Para qué sirve el agua? El agua lava, el agua limpia. El agua es un simbolismo de su palabra. El agua sirve para limpiar. Salmos capítulo 10, 119, versículo 9, dice la palabra de Dios, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. La palabra es una parte importante del nuevo nacimiento. Sin palabra no hay nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento no es pasar al frente, hacer una oración y todo el mundo aplaudiendo, diciendo, gloria a Dios, ya naciste de nuevo. No, ese es el primer paso. Ya lo va a entender más. ¿Qué le está diciendo Jesús a Nicodemo? ¿Por qué le habla Jesús a Nicodemo? Alguien que sabe tanta palabra de la palabra. Porque la palabra que sabía, perdóname que lo diga, era una palabra infructuosa. Usted podía escribir en sus notas, Nicodemo estaba caminando con una sola pierna. Solo tenía palabra reconcentrada en su mente, pero la palabra no había llegado a su corazón. Le faltaba el espíritu, le faltaba que el Espíritu Santo tuviese libertad para revelarle la palabra que él ya conocía en su mente. Si no es por el espíritu, la palabra no tiene vida. Usted me ha escuchado orando cuando empezamos cada mañana, Señor, si tú no estás aquí, yo solamente voy a impartir conocimiento. Pero si tú tocas cada versículo, va a ser una explosión en el corazón, va a traer una revelación. Y quizás usted diga, yo he leído ese versículo muchas veces, pero viene a ser nuevo, nuevo por su palabra, nuevo por su presencia. Cuando el Señor le dice a Nicodemo que tiene que nacer del agua, tenemos que estudiar lo que dice la palabra del agua, cómo limpia. Usted no encuentra en la palabra de Dios que Jesús le haya hecho liberación a Juan, a Jacob, a ninguno de sus discípulos, a excepción de alguna vez que le dijo a Pedro, apártate de mí, Satanás, pero eso no fue una liberación, eso fue una influencia externa. Aló. Usted no encuentra que Jesús haya hecho una liberación a sus discípulos. Pero en Juan capítulo 15, versículo 23, usted sí encuentra que el Señor les dice, ya vosotros estáis limpios. Oh, Shatarabramase. Estás limpios por la palabra que os he hablado. Vuelve y juega que la palabra viene siendo un factor importantísimo para limpiar. Ya vosotros
estáis limpios por la palabra que os he hablado, dice el Señor. La palabra en el nuevo nacimiento marca un antes y un después. Un cristiano que haya sanado su corazón, una de las referencias más fuertes es su deseo por más presencia y su deseo por más palabra. ¿Su deseo por qué? Por más presencia. ¿Y su deseo por qué? Por más palabra. ¿Quieres ver a alguien que haya nacido de nuevo? Mira el deseo por la palabra. Mira el deseo por la adoración. Mira el deseo por la alabanza. Si ves a alguien que ni siquiera quiere ir a la iglesia, dudo que haya nacido de nuevo. Dudo que haya tenido un impacto con el Espíritu Santo. Quizás está yendo porque le toca, no porque esté teniendo un impacto del Señor en su corazón. En este tema del nuevo nacimiento hay algo fundamental y es que la palabra te limpia. Tú dirás, pero ¿cómo no había limpiado a Nicodemo? Te lo repito, la palabra solamente es efectiva por el Espíritu Santo. Cuando Dios habló en Génesis 1, dice que el Padre habló y el Espíritu ejecutó la palabra y la palabra es Cristo. La palabra es Cristo. Tiene que haber un casamiento, tiene que haber una relación muy estrecha entre el Espíritu y la palabra. La palabra no sin el Espíritu y el Espíritu no sin la palabra. Tienen que caminar de la mano. Hay otro texto que quiero regalarte y está en el libro de Santiago capítulo 1 versículo 18. Santiago capítulo 1 versículo 18. Dice la palabra de Dios. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Lo repito, Él, Dios, de su voluntad, nos hizo nacer de nuevo, por la palabra de su voluntad. ¿Qué te hace nacer? Dios. ¿Por medio de qué? De la palabra. ¿Cómo cambia alguien? Por la palabra. ¿Qué necesita alguien? La palabra. ¿Cuál es el sustento del cristiano? La palabra. Escúchame, por favor, y mírame. Nadie puede obedecer la palabra sin el Espíritu Santo. Yo quiero que tengas muy en cuenta una columna vertebral hoy. No le pidas a la gente que obedezca la palabra sin la ayuda del Espíritu Santo porque los vas a frustrar, los vas a cansar. Ellos van a pelear en sus propias fuerzas. Y la Biblia dice, no es con fuerza, es con mi Espíritu Santo. Si tienes personas nuevas, preocúpate como pastor, como líder, de que sus corazones estén limpios. La tarea más grande de un pastor, para mí personalmente, discúlpeme que ponga mi opinión, la tarea más grande de un pastor es quitar lo sucio que hay en el corazón para que el que sí puede cambiar, el que sí puede pastorear, el que sí puede darle fuerzas, el que sí le ayuda a cumplir la palabra, venga y haga su trabajo, que es la persona del Espíritu Santo de Dios. Tome nota, nadie puede obedecer la palabra sin el Espíritu Santo. Nadie puede obedecer la palabra sin el Espíritu Santo. Nadie puede desarrollar un ministerio eficaz sin el Espíritu Santo. Necesitamos al Espíritu Santo.
Santiago 1:18 me está dando un punto muy importante. Él me hace nacer por la palabra, nacer de nuevo, nacer del Espíritu por la palabra. Voy muy rápido porque usted ya conoce estos textos. Simplemente quiero ponerlos uno sobre otro para darle una lógica, para darle un seguimiento a este texto. Mire, yo me he encontrado con gente de años. Me dicen, pastor, no puedo. Pastor, volví a caer en el mismo pecado, en la misma pornografía, en la misma situación. Y cuando te das cuenta, son personas, escúcheme, que van a un ministerio, que van a un servicio y predican y se mueve el Espíritu Santo, se caen de espalda, lloran, hablan en lenguas, le hacen liberaciones y se paran y dicen, ahora sí, y a los 15 días los ves igual. Porque una cosa es que el Señor responda a su palabra y a su espíritu cuando ministran, y otra cosa muy diferente es que el Espíritu Santo se pueda quedar en un corazón. Si tú recibes una descarga del Espíritu Santo, pero tu corazón no es correcto, Él no se va a amañar en tu corazón. Él no se va a sentir cómodo en ese corazón. A los días ya va a estar otra vez contristado, apagado. ¿Cuántos dicen amén? A ver, levántame una mano para ver si no estoy hablando solo. Quiero que, quiero que le quede tan claro esto, porque vamos a tener por ahí unas 2 o 3 clases más y terminamos. Y necesito que el fundamento quede tan claro. Con toda la humildad de mi corazón le estoy diciendo lo que estamos haciendo. Si viene una persona y usted le llena la cabeza de palabra, pero no ha lidiado con sus cosas, felicitaciones, estás levantando un Nicodemo más. Lo estás poniendo a correr una carrera con un solo pie. Se te va a cansar y se te va a caer. Y al final del día, como líder y pastor, vas a quedar frustrado porque no has podido levantar discípulos. Pero si le limpias el corazón por la palabra, si te aseguras que el Espíritu Santo está en él, te vas a sorprender. Esa persona va a empezar a tener sueños, visiones, anhelos de palabra, anhelos de su presencia. Y lo que va a pasar es que vas a formar a alguien que empezó por el Espíritu y no terminó en la carne, como dice Gálatas. Quiero que me acompañes a otro texto bíblico que está en Primera de Pedro capítulo 2, versículo 2. El fin de semana tuvimos el tiempo de administración de sanidad interior de Módulo 1 Florida Valle. Fue un tiempo muy impresionante y algunos de los testimonios fueron así. Yo crecí en el Evangelio. Yo tengo tantos años en una iglesia evangélica y ahora mi vida está destruida. ¿Ha escuchado eso? Aló, hola. Es que ¿Y yo ahora así, qué? es que yo asistía a una iglesia por muchos años, pero ya no voy. Algunos testimonios. Y estoy encontrando el impacto del Espíritu Santo. Dios se movió de una forma muy linda el domingo.
Y pensaba en mi corazón y decía, estamos cometiendo un error. Estamos queriendo hacer el trabajo que le toca al Espíritu Santo. ¿Quién te convence de pecado? El Espíritu Santo. ¿Quién te atrae a Cristo? El Espíritu Santo. ¿Quién te enseña la palabra? El Espíritu Santo. ¿Quién te recuerda la palabra? El Espíritu Santo. ¿Quién te sella para la salvación? El Espíritu Santo. ¿Quién te usa en los dones? El Espíritu Santo. ¿Quién te ayuda a vencer el pecado y vivir en santidad? El Espíritu Santo. ¿Quién intercede por ti al Padre? El Espíritu Santo. Y podemos sacar más listas. El Espíritu Santo. ¿Quién te permite crecer? El Espíritu Santo. ¿Quién da el crecimiento? El Espíritu Santo. Pastores, buenos días y líderes. Nos hemos acabado de quedar sin trabajo. Maestros y líderes, buenos días. Hola. Te quedaste en este instante sin trabajo. No es tu trabajo. Le toca al Espíritu Santo. Perdóname que me quebrante. No hay una sola persona que tú puedas cambiar. Ni con tu experiencia, ni con tu teología, ni con tu iglesia, ni con tu denominación, ni con nada. Es la maravillosa persona del Espíritu Santo. Suéltale a Él lo que le corresponde a Él. Jesús no te mandó a ti a preparar su novia, es al Espíritu Santo. No pongas tus manos en novia ajena. No te metas con novia ajena. El Espíritu Santo es el encargado. Qué fuerte. Uf, qué fuerte. Devolvámosle la iglesia al Espíritu Santo. Devolvámosle la iglesia al que sí sabe, al que es más fuerte, al que es más sabio, al que tiene el poder, al que escucha el corazón del Padre, al Espíritu Santo. Tómese un minuto para orar porque no puedo pasar esto. Tómese medio minuto para hablar con Él. Gracias, Espíritu Santo, Dios. Ministros, Espíritu Santo. Tómese medio minuto para decirle, perdóname por meterme tanto en donde te corresponde a ti. Oh, sí, Padre Santo. Perdóname por tratar y enojarme con la gente cuando no cambian, como si yo fuera el que los cambio. Perdóname por criticar el hermanito que no ha podido dejar el pecado. Estoy criticándote a ti, Espíritu Santo, porque tú prometiste que el que empezó la obra la va a terminar. Y cada vez que juzgo o critico a alguien, estoy criticando al que está trabajando en él. Oh, Espíritu Santo, perdón. Wow. Amo cuando él hace esto. Amo cuando se mete en la transmisión.
Primera de Pedro, capítulo 2 versículo 2 dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. ¿Qué pasa con un nuevo creyente? Necesita qué? Leche. Te voy a poner una película, imagínatela conmigo. Llega una persona y limpia su corazón y llega el Espíritu Santo con todo su potencial, con todo su poder, con toda su gloria a hospedarse en ese corazón. Pregunta, ¿qué es lo primero que hace el Espíritu Santo en un corazón nuevo? Te lo voy a decir. Génesis capítulo 1 dice que en el principio Dios creó los cielos y la tierra, y la tierra estaba desordenada y vacía, y el Espíritu Santo se movía sobre la faz del abismo. Pregunta teológica, ¿por qué el Espíritu Santo no había hecho nada si estaba sobre la faz del abismo? Escriba esto, que le va a ayudar. El Espíritu Santo de Dios no hace absolutamente nada sin la palabra de Dios. No pidas que te respalde si no hay palabra. No pidas su gracia si no hay palabra. No pidas que sane, que libere, que ministre, que fluya si no hay palabra. Él solamente está comprometido con lo que salga de la boca de Dios. Él solamente se mueve con lo que salga de la boca de Dios. Cuando hay una persona nueva, es un Génesis 1. Ya el Señor se está moviendo sobre la faz de su corazón, desordenado y vacío. ¿Me está comprendiendo? Le quiero hacer una alegoría. Entonces, la nueva persona que ha nacido de nuevo, que ha perdonado y que el Señor está orando en su corazón ya por el Espíritu, tiene una característica. Es un bebé que va a empezar a llorar por leche. Cuando un niño está recién nacido, come cada 2 horas. Y tú tienes discípulos que te llaman cada ratico. ¿Qué quiere decir este versículo? Pastor, explíqueme esto. Pastor, mire esto. Son niños. Eso es nuevo nacimiento. No es una oración en un púlpito. El nuevo nacimiento no es un acto, es un proceso. El nuevo nacimiento es algo consecutivo. Y quiero pararme en un texto que dice, para que por ella crezcáis. Crezcáis. Tiene que haber crecimiento. ¿Ya naciste de nuevo? Sí, no lo celebres tanto. Apenas es un niño recién nacido. Tiene que crecer. Recuerda que Pablo dice en uno de los textos, vosotros sois niños en Cristo. Ya tendrías que ser adultos. Algunos de vosotros deberías de ser maduros en la fe, pero seguís siendo niños. ¿Cómo no me vas a decir que eres un niño si sigues peleando contra la murmuración, si sigues peleando con los celos, con la ira, con la contienda? Eres un niño. No te puedo hablar cosas espirituales. Al mismo Nicodemo, que tenía tanta palabra, Jesús le dijo, si te hablo cosas terrenales y no las entiendes, maestro Nicodemo, sensei Nicodemo, ¿cómo vas a entender las espirituales? Eres un niño. Entiendo lo básico de la palabra, pero la profundidad de las cosas espirituales no te las puedo contar.
tú eres maestro y no sabes estas cosas. Obviamente Jesús les estaba hablando de cosas espirituales, porque sí, bien grande tenía la cabeza de conocimiento. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos está sirviéndole algo esta palabra? ¿Cuántos se sienten retados? Pero es un nuevo nacimiento. Tiene que pasar algo. Algo tiene que pasar en nuestra forma de ver a Dios. Algo tiene que cambiar. Si Dios va a levantar el último avivamiento que quiere levantar, algo tiene que pasar. Acompáñeme por favor al libro de Mateo. ¿Me acompaña o no? Capítulo 5, versículo 19. Mateo 5, 19. ¿Cómo vamos hasta ahí? Bien. Ahora vamos a sacar una cuerda de medir y vamos a ver, desde que usted nació de nuevo, cuánta estatura tiene. ¿Cuántos quieren saber cuánta estatura tiene? ¿Sí o no? Samuel, ¿sí? Vámonos. Vámonos, tío. Mateo 5, 19 dice así. Diga, ayúdame, Señor. Dice, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. ¿Muy qué? Muy pequeño. Mas cualquiera que los haga y fuera de que los haga los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraríais en el reino de Dios. Nos va a faltar hablar de las consecuencias de ver el reino y de entrar en el reino, que es parte del nuevo nacimiento. Escúcheme, ver el reino y entrar en el reino espiritual es parte del nuevo nacimiento, pero ese tema no lo vamos a tocar hoy. ¿Qué dice la Biblia? Míreme la cámara. Dice que si tú quebrantas un mandamiento, si tú no estás cumpliendo un mandamiento y te atreves a enseñarlo, aunque no lo estás cumpliendo, en el cielo te ven como un bebé. ¿Cómo un qué? Como un bebé. Míreme a los ojos. En una charla importante, ¿le ponen cuidado a lo que diga un niño? Cuando se están tomando decisiones importantes y un niño habla, ¿le prestan atención? Cuando estoy reprendiendo un demonio, orando para que Dios haga algo, ¿me prestará atención siendo un niño? ¿Qué dice la Biblia? Si tú no cumples un mandamiento, si tú no diezmas pero hablas del diezmo, si tú no amas al prójimo pero hablas del amor al prójimo, lo enseñas, pero no lo has practicado, ten cuidado, en el reino te ven como un bebé. Pero si tú lo cumples primero y cuando lo has logrado, que ha pasado un tiempo que lo ha logrado y lo enseñas, en el cielo dicen, wow, es grande. Estoy hablándole del mismo tema, de la palabra, de cumplirla, del nuevo nacimiento, pero del nacimiento que necesita crecimiento. Si usted quiere, escriba esta frase. No predique más allá de lo que ha vivido.
Predique lo que ha vivido. No predique cosas que no haya vivido. No tiene autoridad. Va a ver cómo el Señor lo respalda. No diga, levántese a orar, si usted no se levanta a orar. Gloria al Señor. ¿Qué tan grande soy? ¿Y qué tan pequeño? Dime qué palabra has practicado y enseñado y te diré qué tan grande eres. Hay unas dos frases que siempre que damos este tema en la iglesia se quedan grabadas como máximas. Ahí va la primera. Vale más un versículo obedecido que una Biblia aprendida. Vale más un versículo obedecido que una Biblia aprendida. No me interesa la gente que tiene mucha Biblia en la cabeza, pero no la obedece, que no respeta su autoridad, que es orgullosa, que es prepotente. Vale más que obedezcas un versículo, vale más a que te aprendas toda la Biblia. Segunda máxima que le quiero regalar. Dice, no es la palabra que sepas, es la palabra que te gobierne. No es la palabra que te aprendas, es la palabra que te gobiernes. Y esta, que es la más fuerte, el que obedece, crece. ¿Cierto, Marta Torres? El que obedece, crece. ¿Por qué no crezco espiritualmente? Porque no has obedecido la palabra. Ahí está la clave. El que obedece y enseña, crece. Será llamado grande. Aleluya. Los nenes en Cristo hablan mucho y hacen poco. Ahí se me salió. Se me salió. Perdón. Los que anden con pañales en la iglesia hablan mucho y obedecen poco. Bla, 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 bla. Ok, muéstrame tus discípulos. Muéstrame lo que obedeces. Bla, 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 bla. ¿Qué hace un bebé? Exige, pide. ¡Ah! Mi leche. ¡Ah! Mamá. Se me salió, perdón. Wow. El área que no has obedecido es el área donde estás estancado. El área que no has obedecido es el área donde estás estancado. Si Dios te dio dones y talentos y no los estás usando para Dios, estás estancado. Si ve cómo pasamos de un simple nacimiento a un crecimiento. Esto es nuevo nacimiento también. Tarea, desafío para esta semana. Escribe 7 debilidades tuyas. Siente una presencia de Dios fuerte. Escribe 7 debilidades tuyas y busca un texto bíblico
que hable en contra de ellas. Y obedécelo. Te reto, te desafío a que lo obedezcas. Entonces dicen amén. Cuando el diablo vino a tentar a Jesús, le dijo, Señor, mira, hace esto. Y el Señor respondió, escrito está. Señor, es que esto, no, escrito está. Jesús, mira esto. No, vete, Satanás. Qué cansón. Escrito está. Yo obedezco su palabra. Por eso se le dio un nombre que es sobre todo nombre, porque era más grande que cualquier grande, porque obedeció la palabra. Él era la palabra encarnada, el verbo de vida. Cristo es la palabra y la palabra es Cristo. Cada vez que obedezco la palabra, obedezco a Cristo. Y cada vez que obedezco, Cristo crece en mí. No me hables de Cristo, sino me hablas de palabra y de obediencia a la palabra. No te llenes la boca diciendo Cristo si no has obedecido. Termino con esto. Tuve un discípulo que cuando salía a predicar habían sanidades de cáncer, de sida. Era glorioso Dios como lo usaba, era un evangelista. Y un día me senté con él y le dije, cuéntame tus debilidades. Me dijo, no, estoy bien, Fray. Pero el fin de semana Dios se movió así, Dios se movió allá. Yo le dije, no me cuentes los milagros. Los dones son irrevocables, eso va a pasar. Es normal. Cuéntame con qué estás luchando. Hey, el de la pantalla, cuéntame con qué estás luchando. Cuéntame cuál es tu talón de Aquiles. ¿Cuál es tu lado débil en donde el diablo te está haciendo caer? Cuéntamelo. No, pastor, estoy bien. Escondió su debilidad. A las tinieblas le puso más tinieblas. A los meses cayó en adulterio, dañó un hogar, se fue por la parte de atrás de la iglesia, como dice el chavo, con el rabo entre las patas, humillado. Mírame el rostro, mírame la cámara, porque nunca le dio la cara a su debilidad. Dime en qué área no has crecido. Dime 7 debilidades tuyas, sin pena. Escríbelas. Mentira, no me las tiene que decir. Escríbalas. Escríbalas. Mal genio, chisme, pornografía, masturbación. ¿Con qué estás peleando? Y toma un versículo. Olvídate del resto de Biblia. Que tus devocionales sean ese versículo. ¿Para qué más Biblia? ¿Para qué más si te quedó grande un versículo? No leas más la Biblia. Lee el versículo que te confronta hasta que lo hayas obedecido. De ahí en adelante, hermano, vas a crecer. Un pastor diciéndole que no lea más Biblia. ¿Cierto, Samuel? ¿Para qué más? Si me quedó grande uno. Hasta que ese versículo no te gobierne. Te voy a contar un secreto. Me quedé 15 días con un versículo. No podía leer más Biblia. Ya tiene curiosidad, pastor, ¿qué versículo era? Bueno, se lo voy a decir. Ese versículo decía hipócrita. ¿Cómo decía? Hipócrita. Limpia lo de adentro del vaso para que lo de afuera sea limpio.
Y me tuvo el Señor 15 días llorando con ese versículo. Soy tan hipócrita, Señor. Soy tan hipócrita. Padre, te doy gracias por esta mañana. Tu palabra es viva, mi amor. Tu palabra, mi rey. Cuando tu palabra se une con tu espíritu, es un manjar, Señor. Me acuerdo cuando dice la Biblia que ibas caminando con tus discípulos camino a Emaús. Cómo abriste su corazón, Señor. Y ellos dijeron, cuando Él hablaba, mi corazón ardía. No ardían nuestros corazones cuando lo escuchábamos. Papá, papá, llévanos otra vez a leer tu palabra con temor, con temblor, a obedecerla con respeto, a no pasar por alto hojas tras hojas. Que la palabra sea un espejo, Señor, y que vuelva a quebrarnos. Que vuelvan a ser el deseo por tener tu palabra, Señor. Que vuelvan a ser ese deseo. La gloria y la honra es para ti. La gloria y la honra es para ti. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Dios me los bendiga. Son las 7 de la mañana. Algunos tienen que salir a trabajar. Los que se tengan que retirar lo pueden hacer. Si quiere usted, déjeme su opinión en el chat, en el WhatsApp, de qué le pareció la clase hoy. Que el Señor le bendiga y estamos charlando. Creo que por ahí en unas 2 clases más terminamos el módulo. Bendiciones. Gracias, pastor. Bendiciones, pastor. A ver. Gracias, pastor. Muy bien.